Buenas tardes, hermanos, hermanas. Jueves, una pequeña reflexión para la oración corta. Corta porque a veces las ideas, las expresiones, la palabra de Dios no hace falta mucho tiempo, pero sí que hace falta asumir lo principal. Mira, lo que realmente provoca un gran escándalo entre el pueblo era que Jesús tenía amistad con los pecadores. Jesús veía al ser humano esclavizado por sus situaciones de maldad. Y esto nunca había pasado en Israel, porque el asombro era que lo que hacía Jesús rompía lo que hasta ese momento se pensaba. Y es que se pensaba que ningún profeta se podía acercar a los llamados pecadores, y menos con el amor que lo hacía Jesús. Esto era para el pueblo difícil de entender, y incluso para algunos de nosotros hoy en día, que nos creemos santos, perfectos y limpios, y no entendemos cómo es posible que Jesús lo hiciera. Y además lo peor de todo es que nosotros mismos nos autoexcluimos del contacto con los que, entre comillas, pensamos son pecadores. Jesús no hablaba de la ira de Dios, como lo hacían, por ejemplo, Juan el Bautista. La diferencia entre Juan el Bautista y Jesús era que Juan predicaba el arrepentimiento por temor al castigo y Jesús predicaba el arrepentimiento por amor a Dios. Esa es una diferencia que había que tener muy presente, porque hay muchos Juanes Bautistas hoy en día y tendríamos que ser más Jesúses en la vida. Anunciar el Evangelio no por miedo, sino porque Dios es amor. Jesús no se dirigía a la gente en nombre de un juez implacable e irritado, porque no se hacía su voluntad, sino que lo hacía de forma amistosa. Lo hacía acogiendo a la gente, acercándose a ella, dejando que la gente se acercase a él, incluso en ocasiones sin necesidad que le pidieran nada. La viuda de Naín, por ejemplo, que no se lo pidió, pero Jesús fue movido a misericordia. Hoy por el otro lado, el otro extremo, la sirofenicia, que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Mirad que le rogó a Jesús, y Jesús al final accedió. Jesús lo hacía en nombre de un Dios. Se acercaba a la gente y las amaba, al que llamaba Abba, Padre, Papá, que mostraba ternura, comprensión y amor. Y no porque Jesús amase el pecado, porque lo detestaba, claro que sí, sino porque amaba a la persona. En nuestra vida deberíamos de saber diferenciar entre aquello que esclaviza al ser humano y el mismo ser humano. Una persona esclavizada por el vicio, por la bebida, por la ludopatía, por ejemplo. Hemos de amar a la persona, a pesar de cómo es. Y claro, evidentemente, rechazar el pecado, pero no al pecador. De manera que deberíamos de condenar, como Jesús lo hacía, a aquello que esclaviza, pero hacerlo para liberarnos del yugo
que a veces el ser humano lleva por la carga de pecado. Porque no hacerlo es destruir. Y si queremos destruir el pecado sin amar al ser humano, vamos a destruir el pecado, pero también al ser humano. Y es lo que está pasando en muchas ocasiones. No, yo esta con la persona no es así, que no venga a la iglesia, porque esta persona tal es pecador, que no venga a la iglesia. Oye, que venga, que escuche, que el Señor le toque el corazón. Claro que sí, pero que destruya aquello que le esclaviza. Y ese es el sentido que han de tener hoy, jueves, nuestras oraciones. Orar por las personas para que el Señor les dé fuerza para sacarse el yugo de la condenación que llevan encima. Orar para que reciban al Señor, que les ha dado la posibilidad de librarse de todo mal. Y por eso, lo que escandalizaba a la gente de aquella época y muchos de hoy en día, era que Jesús incluso comía con gente alejada de la ley de Dios, consideradas pecadoras, con prostitutas, con indeseables. Esto era un gesto, la de Jesús, provocativo. Y tanto que se gozó en lo que hacía. Y ese gozo le llevó a que fuera condenado por los estamentos de entonces. Y hoy en día se ganaría la condena de algunos creyentes que solo se miran a sí mismos como los mejores del mundo y menosprecian a los demás. Y yo me pregunto, ¿pero qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos que no sea un don de Dios? Así que pidamos en oración que sepamos mirar a todos con los mismos ojos de Jesús. El mismo corazón con los que entendía Jesús a la gente. Que es difícil, sí, pero no lo olvides. Pídele al Señor que con Él consigamos aquello que Él hacía y vivía entre nosotros. Oremos pues esta noche, pensando en eso, e intentando ser como Jesús era. Difícil, yo diría que imposible, pero por intentarlo no pasa nada, al contrario, el Señor nos dará aquello que realmente necesitamos. Que el Señor nos bendiga.